¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de conversación en nuestras diferentes plataformas digitales para informarnos juntos sobre cómo identificar y manejar las emociones en los diferentes contextos de estrés o en medio de una crisis mundial como ocurre actualmente. En cada capítulo estaré acompañado con una profesional experta de la Fundación Integra, institución con más de 30 años de experiencia impartiendo educación parvularia en todo Chile. En la cápsula informativa de hoy ahondaremos sobre las reacciones corporales y biológicas que se producen en las personas a causa del estrés, como el insomnio, la hiperexcitación o los dolores de cabeza, entre otros síntomas. Para profundizar este tema le damos la bienvenida a Cecilia Rodríguez. Ella es psicóloga del Fono Infancia, un servicio gratuito de la Fundación Integra que entrega orientaciones psicológicas infanto-juvenil vía teléfono en el 800-200-818 o por chat en www.fonoinfancia.cl. Cecilia, bienvenida. Hola, gracias por la presentación y también por el espacio para hablar de un tema tan importante para todos y sobre todo para Fono Infancia, para la Fundación Integra, como tú mencionabas, porque entendemos que en este contexto de sanitario, ¿cierto?, de aislamiento social, de cuarentena, muchas veces puede generar estrés familiar o también agudizarlo en los casos que ya existían. Y en ese caso muchas veces poder llegar a situaciones de desborde e incluso de maltrato infantil. Entonces por eso es tan importante que conversemos sobre estas temáticas, porque por supuesto que es gravísimo si llegáramos a esas situaciones para el desarrollo psicológico y el bienestar emocional de nuestros niños y niñas. Así que gracias por... Claro, porque precisamente la crisis mundial que estamos viviendo todos nosotros nos puede llevar quizás a límites en nuestras emociones. En ese aspecto, Cecilia, ¿cuáles son las principales reacciones corporales y también biológicas que se evidencian en una persona que puede estar conviviendo con demasiado estrés? Sí, a lo que hay que poner alerta y atención, principalmente, como tú decías, a síntomas que pudieran ser psicosomáticos como irritabilidad, cambios en el apetito, que muchas veces se entiende como ansiedad, con más ganas de comer de lo habitual o con menos apetito, con dificultad para dormir, el insomnio muchas veces es fácil de reconocer, o también dificultades para conciliar el sueño o despertar durante la noche. Por ejemplo, hay personas que despiertan varias veces durante la noche, a las 2, a las 4 de la mañana, y es difícil para ellos después conciliar el sueño nuevamente. Hay que poner especial ojo también a aspectos más bien emocionales, a irritabilidad, desesperanza muchas veces, la sensación de que nada va a volver a ser igual. Entonces hay que poner harta atención a todos esos cambios si es que antes no estaban. Dolores de cabeza, mencionabas tú también, de estómago, del colon. Y en ese aspecto, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona que esté con algunos de estos síntomas, los cuales tú mencionas? Quizás en sus casas las personas se fueron escuchando y fueron notando que ellos sí están sintiendo ciertos síntomas. Entonces, ¿qué es lo primero que deberían hacer considerando que el malestar o la reacción física no sea habitual en esa persona? Claro, una sugerencia es poder hacer, si notamos que tenemos alguna de estos síntomas o algo distinto que antes no estaba, es poder hacer una pausa, ¿ya? En algún momento del día, cada persona sabe si es que es más cómodo durante la noche, cuando están todos durmiendo, o a veces en las mañanas, cuando tampoco han despertado el resto de la familia, y mirar y decir, a ver, ¿qué puede ser esto que me está preocupando, angustiando? Porque para cada persona y para cada familia va a ser distinto las preocupaciones. Quizás en una familia la preocupación de una persona puede tener que ver con miedo, por ejemplo, a perder su trabajo, y eso le está generando un dolor de estómago, un dolor de cabeza, ¿cierto? En otra familia puede ser que este distanciamiento social, la falta del contacto social con la familia, con los compañeros de trabajo, puede estar deprimiendo a uno de los integrantes de la familia. Entonces, el parar, hacer una pausa y mirarse, hacer un autorregistro primero, eso es fundamental para tratar de entender qué es lo que a mí me está pasando. Si es que eso es muy difícil, porque tampoco es algo que habitualmente todos hagamos, otra sugerencia puede ser hablar con algún otro adulto que esté disponible, ya sea que esté en la casa o que sea por teléfono, y conversar, porque muchas veces el hablar con otro adulto, con otra persona que está ahí, que escucha, que habla, ¿cierto?, nos ayuda a expresar mejor y a entender mejor qué es lo que nos está pasando, ¿ya? Entonces, esa es otra sugerencia. Y si no existen redes o no hay otra persona disponible, siempre hay algunas redes, ¿cierto?, de orientación. Tú mencionabas, yo soy parte de Fono Infancia también, tiene una guía telefónica gratuita
atendida por psicólogos, entonces hay redes, buscar apoyo, pero tratar de buscar ese espacio para identificar qué es lo que a mí me puede estar pasando que me genera ese síntoma. Entonces en ese aspecto existe como, bueno, tú ya lo mencionabas de gran forma, pero ¿existe algún paso a paso, alguna estrategia como en orden que se pueda entregar de parte del Fondo de Infancia para que las personas, los adultos sobre todo, podamos reconocer nuestras emociones? Sí, si tuviéramos que pensar en ordenarlo, yo creo que lo primero es poder estar alertas, ¿cierto? Y darnos ese espacio en algún momento del día o de la semana, ¿cierto? Dependiendo del tiempo que tengamos, y mirar cómo estamos, qué cosas están en nuestra mente, qué pensamientos están ahí, ¿cierto? Porque en el momento en que nos hacemos conscientes de qué es lo que nos pasa, es el primer paso para poder hacer algo al respecto, ¿ya? Por eso es tan importante. Entonces lo primero es identificar, como el ejemplo que te daba antes, ¿cierto? ¿Será que me duele la cabeza? ¿Será que me duele el estómago? ¿O que no puedo dormir porque tengo este pensamiento en mi cabeza? Entonces ese es el primer ejercicio, el identificar. Y si eso es algo que me cuesta hacer solo, el pedir ayuda y poder hacerlo con otro. ¿Ah? De repente el preguntarle, oye, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo llevas tú la cuarentena? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿O seré solo yo que estoy un poco angustiado? Y el conversarlo con un otro ayuda, ¿ya? Porque no todas las personas lo viven, incluso dentro de la misma familia, viven esta situación del mismo modo. Algunos están más tranquilos, otros más nerviosos, otros asustados, otros con miedo. Entonces, el conversar, el mirar lo que al otro le pasa, también ayuda a entender lo que me pasa a mí. En la palabra, el lenguaje, en la conversación, ¿cierto? Los adultos podemos avanzar y ir resolviendo lo que nos pasa. Entonces, si tuviéramos que pensar en un orden, lo primero es ese espacio, tratar de hacerlo, este autorregistro, este automirar, ¿no es cierto? Y si no podemos solos, pedir ayuda. Si no tenemos redes, buscar las redes que están disponibles. Perfecto, Cecilia. Estamos conversando con la psicóloga del Servicio Fono Infancia, Cecilia Rodríguez, sobre las reacciones corporales y biológicas que se producen en las personas a causa del estrés. Estamos en medio de una pandemia mundial. En el caso de los niños, Cecilia, ¿a qué comportamiento tienen que prestar atención los padres para identificar estas señales de estrés precisamente en sus hijos? Sí, bueno, en el caso de los niños va a ser muy importante que como adultos podamos observar los cambios que hayan en su conducta, cambios que sean significativos. También va a depender de la edad del niño y del desarrollo del lenguaje que tenga, porque mientras más chiquitito, ¿cierto?, más dificultad para poder expresar a través de las palabras lo que les pasa, y así cuando van creciendo ellos pueden ir expresando quizás de modo más explícito lo que les sucede. Entonces, nosotros como adultos poder observar cambios en la conducta, tales como el apetito, ¿cierto? Ver cómo se está alimentando un niño, está con mucha hambre más de lo habitual o no está queriendo comer, cómo está durmiendo, ¿cierto? Está durmiendo igual que antes, está teniendo pesadillas, está costándole dormir, quiere dormir con algún adulto, ¿cierto? Cualquier cambio que pudiera haber respecto de ese tema. En el tema de control de esfínter también, que son preguntas que nos llegan harto a nosotros también en mi infancia, si hubiera algún retroceso, si algún niño o niña se empezara a hacer pipí, por ejemplo, en la noche, ¿ya? Ahí hay un cambio, pudiera darnos una señal de que algo pudiera emocionalmente estar afectando a ese niño. También la irritabilidad, si es que vemos que están más enojoncitos, que hacen más pataletas de lo habitual. Y algo que me gustaría sugerir también, que es muy importante, es observar el juego de los niños, que es la principal forma en la que ellos se expresan. Entonces también ver si es que el juego de un niño estuviera cambiando, estuviera más violento, o un niño que no tuviera ganas de jugar, por ejemplo. También es algo a lo que los papás pudieran poner atención. Sobre eso mismo que tú ya estás adelantando un poco, ¿cómo es aconsejable que estos mismos padres vayan reaccionando y aborden la situación crítica de esta índole con sus propios hijos? ¿Cómo es lo más fácil para que ellos se puedan acercar a lo mejor a sus hijos, a entablar este mismo diálogo que es clave, como tú has mencionado durante toda esta conversación? Como sugerencia, para los papás me gustaría decir que justamente porque las palabras son las que faltan en los niños, el desarrollo del lenguaje, es que nosotros como padres podemos ayudar ahí, incorporando esas palabras que faltan. Por ejemplo, si nosotros vemos que un niño está irritado todo el día, que no tiene ganas de hacer las actividades del colegio, que no tiene ganas de jugar, ¿cierto? Y pensamos que puede ser que esté aburrido, que extraña a sus compañeros, en vez de preguntarle al niño qué le pasa, ¿cierto? Y dejar la responsabilidad en él de explicarnos, de expresar lo que le sucede, nosotros como papás podemos ayudar al niño insinuando, ¿cierto? Expresando nosotros primero lo que creemos que le sucede. Por ejemplo, hijo, ¿sabes qué? Yo creo que
estás súper aburrido, yo me imagino que es súper difícil estar en la casa y no ver a tus compañeros, no ver a las tías, qué sé yo, y yo entiendo que estás un poco aburrido. ¿Te fijas? O, otro ejemplo, hijito, ¿será que estás triste porque no ves a la abuelita, por ejemplo, o que no ves a los abuelitos o a los primos? Yo creo que quizás por eso estás así, porque te sientes un poquitito, un poco triste, un poco, qué sé yo, o enojado. Entonces, una sugerencia sería ayudar, poner esas palabras que los niños no tienen para ayudarlos a ellos a identificar lo que les pasa. Claro, es como iniciar el diálogo poniéndose en la posición del niño, como haciendo sentido la posición de ellos para iniciar este diálogo y poder generar una conversación más abierta y que a lo mejor ellos puedan de alguna u otra forma expresarse y ir eliminando este proceso de estrés que hay que notar que no solamente nos afecta a nosotros como adultos, sino también a los niños, y que ese es un mensaje clave que hay que entregar como institución de educación parvularia y también como un servicio de atención psicológica como es el Foninfancia. Exacto, o sea, la idea es que podamos facilitar que los niños puedan entender lo que sucede y entender lo que les pasa. ¿Ya? Entonces, ahí es súper importante entregarles información más allá de todo el tema, ¿cierto?, sanitario, del lavado de manos, del uso de mascarillas, que es súper importante. También información en términos de emocionalmente lo que nos pasa a todos con esto que está sucediendo. Perfecto, agradecemos la opinión experta de la psicóloga Cecilia Rodríguez en nuestro primer capítulo y les recordamos que si necesitan orientación psicológica pueden llamar gratis al teléfono 800-200-818, repetimos, 800-200-818 o utilizar el chat disponible en www.foninfancia.cl. Cecilia, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también entonces a todos los que se conectaron. Los invito a seguir informándose en su radioemisora y también en las diferentes plataformas digitales de la Fundación Integra. Soy el periodista Alonso Farías y esto fue el primer capítulo de Integra Te Acompaña. Que esté muy bien.